clase. Bueno, hoy vamos a tener como tema el inicio de la unidad número 3, en donde nosotros vamos a comenzar ya las etapas del proyecto, ¿sí? Ya hemos aprendido respecto a los distintos tipos de tableros con los que podemos trabajar, ya hemos comprendido la forma en la que nosotros vamos a realizar la compra del material y ahora es el momento de iniciar la etapa proyectual. Para eso hoy vamos a aprender a hacer un croquis sencillo. No voy a necesitar grandes habilidades con el dibujo porque la idea aquí es que nosotros podamos identificar lo que queremos hacer y a través de ese dibujo poder calcular las piezas necesarias o la estética del mueble y también plasmar las dimensiones generales que nuestro mueble va a tener. Para eso, hoy estamos con nuestra pizarra, vamos a necesitar una serie de útiles escolares que cualquiera puede tener en la casa. Yo tengo mi cuadernito de anotaciones, ¿sí? Que siempre lo cargo en la mochila. Tengo un cuaderno cuadriculado, ¿sí? Tengo escuadras sencillas, las escuadras de los juegos de geometría que puedo conseguir en cualquier papelería del barrio. Y tengo mi cuaderno con hojas lisas, que en su caso pueden tener hojas A4 sueltas, las vamos a poder usar, no es necesario tenerlo en cuaderno, pero sí en hojas lisas. Por otra parte, tengo mis cartucheras, las que tienen siempre fibras, colores, lapiceras de colores, lápiz, portamina, que va a ser nuestro compañero siempre, y el borrador. Para comenzar entonces, vamos a decir qué es un croquis. El croquis es un dibujo muy sencillo, ¿sí? Que nosotros lo vamos a realizar a mano alzada. El croquis sencillo va a ser el primer puntapié a nuestro mueble. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, decido, bueno, quiero hacer un escritorio. Entonces yo voy a tratar de dibujar a mano alzada cómo va a estar formado ese escritorio, si va a tener cajones, si va a ser amplio, si va a ser pequeño, si va a tener puertas, si solamente va a ser un mueble sencillo que va a contar con tapa y laterales. Todo eso voy a plasmar en mi croquis. ¿Cuál es el objetivo de este croquis? Principalmente es que nosotros podamos establecer la forma que va a tener el mueble, ¿sí? O aproximarnos a esa forma. Es decir, si va a ser más bien rectangular, si va a ser cuadrado, si va a ser muy alto, si va a ser bajo, ¿sí? Establecer la forma general. Luego, poder en ese croquis decidir de qué partes va a estar compuesto. Si va a llevar cajones, si va a tener estantes, si va a tener puertas. Por otra parte, es fundamental, una vez que ya he decidido la forma y de las partes, es fundamental en este croquis determinar las medidas generales. Esto ya lo hemos visto en las clases anteriores. ¿Qué vamos a decir? ¿Cuáles van a ser las tres dimensiones? ¿Cuánto va a tener de alto? ¿Cuánto va a tener de ancho? ¿Y cuánto va a tener de profundidad? Dicho esto, vamos a quitarle un poco de carga a esta tarea y voy a repetir algo. No necesito ser un gran dibujante ni tener habilidades, ¿sí? El croquis es un dibujo a mano alzada. El croquis a mí me va a permitir plasmar en papel no solo la estética de mi mueble, sino ya establecer las dimensiones y por consiguiente eso nos va a permitir a nosotros ver de qué piezas está compuesta y atribuirle medidas a cada una de esas piezas que lo componen al mueble a través de cálculos sencillos, ¿sí? Bueno, para realizar la clase de hoy entonces yo he traído 4 fibras y un borrador. Estas 4 fibras representan los colores que ustedes ya conocen. Tenemos el azul que representa la altura de nuestros muebles, el verde que representa la profundidad y el rojo que representa el ancho. Tengo un color negro para todo lo que quiera escribir aparte o para hacer el croquis en sí. Bueno. Vamos a suponer que quiero hacer una mesa de luz.
Entonces yo voy a tener que determinar qué forma va a tener mi mesa de luz. Entonces, de una manera muy libre voy a decidir, bueno, decir que mi mesa de luz va a ser baja, va a tener unas patas cortas, solamente va a tener un estante y va a tener 2 puertas. ¿Sí? Entonces, voy en un dibujo sencillo haciendo mi mesa de luz. Después digo, no, bueno, esto no es lo que quiero verdaderamente. Prefiero que sea una mesa más bien alta. Entonces voy a decidir hacer una mesa alta, voy a ponerle patas, voy a decir que en vez de estante solamente quiero que tenga un cajón y una puerta. Entonces voy plasmando en mi croquis algo tan sencillo como esto. Por otra parte, nosotros al realizar el croquis estamos planteando una forma y puedo decir, bueno, esta es más bien cuadrada, esta es rectangular, esta es un poco más ancha, esta es angosta. Eso es lo que nos permite determinar en un croquis. Pero en sí, el croquis nos va a ayudar a encontrar una proporción general de cómo se va a ver nuestro mueble. Una vez que yo he determinado cómo es la proporción con la que voy a trabajar, voy a poder decidir hacer algo un poquito más fino. Nosotros sabemos de que estas líneas representan la proporción, pero verdaderamente no representan la carpintería en la que vamos a abordar, porque como nosotros sabemos, el material con el que nosotros trabajamos tiene un espesor constante que es de 18 milímetros. Entonces, vamos a tratar de hacer ahora un croquis más aproximado. Voy a decidir entonces que mi mesa de luz va a tener una forma de este tipo, va a tener unas patas de este tipo. Voy a decir que va a tener un estante y 2 cajones. Por lo general, cuando decido el mueble que voy a realizar, previamente he visto unas imágenes que me hayan gustado, ya sea desde internet o desde una revista o en alguna casa donde vendan muebles, ¿sí? Yo por mi parte quiero que mi mesa de luz sea así, se vea de esta manera, esté compuesta por un estante y por 2 cajones. Quiero que tenga patas de madera, plásticas, después veré, pero quiero que tenga patas porque cuando yo limpio mi casa me gusta pasar la escoba abajo de los muebles. Entonces quiero que esté distanciada del suelo. Bueno, yo ya he decidido que mi mesa de luz se vea de esta manera. ¿Qué voy a proceder a hacer ahora? Voy a proceder a hacer este gráfico de una manera más detallada, teniendo en cuenta el espesor de mi tablero, que es de MDF melamínico, ¿sí? Entonces, manteniendo esta forma, voy a hacer un dibujo al lado, donde ya voy a establecer que no va a ser más alto que esto, que no va a ser más ancho, ¿sí? Y que tampoco va a ser más profundo de lo que voy a marcar en un momento. Bien, ahora sí voy a dibujar los espesores de mi tablero. Voy a decir que la tapa va a ser de esta manera, la base va a ser de esta manera, los laterales de esta manera y el estante de esta manera. Todavía no voy a dibujar los cajones. Y va a tener patas, que en este momento las voy a separar. Bien, ahora que he decidido que mi mesa de luz va a estar compuesta por una estructura general que va a contener tapa, estante, base, laterales y fondo, voy a proceder a decidir qué medidas va a tener, ¿sí? Voy a decir que mi mesa de luz
va a tener una altura de 600 milímetros y un ancho de 400 milímetros. Y voy a decidir que la profundidad de mi mesa de luz sea de 350 milímetros. Bien, ahora en este dibujo claramente yo solamente puedo marcar dos dimensiones, la altura y el ancho. ¿Cómo voy a dibujar la profundidad sobre este croquis sencillo? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar líneas con una pequeña inclinación que me va a permitir a mí dar esa sensación de profundidad en mi dibujo. Y voy a partir de los puntos que los puedo ver. Es decir, voy a trazar una línea diagonal aquí, otra aquí, otra aquí, y fíjense que todas tienen la misma dirección y la misma inclinación. Y por último, otra aquí. Todas tienen la misma dirección, la misma inclinación y la misma medida. Ahora voy a proceder a unirlas. Y quedó conformado así la profundidad de las dimensiones generales. Ahora, ¿cómo voy a hacer para la parte interior de mi mueble? Voy a trazar nuevamente las mismas líneas. Vamos con la misma inclinación, la misma medida y el mismo sentido. Voy a tratar de que lleguen a este punto como para dar continuidad a donde termina mi mesa de luz. Y así quedó conformada mi estructura general. Voy a poder poner entonces los nombres y vamos a decir que esta es mi tapa, este es un estante, esta es la base, este es un lateral, este es otro lateral y este es el fondo. Podemos observar entonces cómo de un dibujo sencillo, en donde yo he podido decidir si llevaba cajones, patas, estantes, cómo este dibujo, agregando un poco más de líneas horizontales y diagonales, puedo llegar a este croquis que me permite a mí ya decidir las medidas generales de mi mueble y las partes que lo van a componer. Bien. Ahora me encuentro en mi escritorio con lo necesario para comenzar a realizar mis primeros croquis. Tengo mi cuadernito de mano, siempre lo cargo en la mochila por si se me ocurre alguna idea. Y hoy, por ejemplo, he pensado que quiero realizar esta mesa de luz. Entonces voy a comenzar con el proceso proyectual. Voy a decidir entonces hacer mi mesa de luz. Y para eso, como lo he mostrado en la pizarra, voy a decidir que mi mesa de luz sea más bien rectangular. Tengo unas patas cónicas. Bueno, quiero que tenga un estante porque muchas veces me gusta llevar un vaso de agua y quiero que tenga dos cajones. Muy a grandes rasgos, he decidido que mi mesa de luz sea de esta manera. He medido mi habitación y he podido decidir cuáles son las medidas generales que va a tener. Entonces, voy a marcarlas con unas líneas de acotación y voy a decir que de ancho mi mesa de luz va a tener 400 milímetros. Voy a decir que la altura de mi mesa de luz va a ser de 600 milímetros, pero la línea de acotación me marca el principio y el fin
de lo que quiero que mida 600. En realidad, mi mesa va a tener estas patas de madera. Por lo tanto, yo sé que las patas de madera miden 10 centímetros porque ya las he ido a ver a la ferretería, y la altura final de mi mesa, la altura final, va a quedar en 700 milímetros. Pero nosotros vamos a marcar en azul la caja, o sea, lo que va a estar conformado por el tablero melamínico. Por otra parte, voy a decidir que la profundidad sea de 350 milímetros. Dicho esto, este croquis lo voy a pasar a un plano más detallado, que sigue siendo un dibujo sencillo, pero que me va a brindar otro tipo de información, como ser las piezas que lo componen. Aquí puedo ver solamente una forma general de mi mesa de luz, pero no puedo ver cuántas partes la componen. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tener a mano un cuaderno cuadriculado que me va a permitir a mí, a través de la cuadrícula, establecer el espesor de mi tablero. Entonces, con útiles sencillos, como unas escuadras que puedo tener en mi casa, una regla, voy a comenzar. Yo, por ejemplo, he decidido, como lo había marcado en la pizarra, que mi mesa de luz va a estar compuesta de una tapa, un estante y una base, 2 laterales y un fondo. Entonces, con mucha libertad, voy a empezar a trazar lo que veo de frente en mi mueble. Es decir, voy a trazar los espesores de cada una de las piezas. Solamente para comenzar, voy a trazar los espesores. Entonces voy a hacer un pequeño rectángulo guiado por la cuadrícula, que va a ser el espesor de mi tapa. Voy a bajar y en este caso yo he decidido que el espesor de mi tablero va a corresponder a la medida de un cuadradito, que es aproximadamente medio centímetro. Voy a hacer mi otro lateral, solamente estoy dibujando los espesores, que por supuesto va a finalizar a la misma altura que el otro lateral, y voy a hacer el espesor de la base. Aquí tengo formada entonces mi caja. Voy a decidir que mi estante esté a esta altura, todavía no atribuyo medidas. Y este espacio entonces me va a quedar para los cajones, que es un tema más complejo y que lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces nuestra mesa de luz ha quedado conformada por las siguientes piezas: tapa, estante, base y los 2 laterales. Ahora, para intentar dibujar la profundidad de mi mesa de luz, voy a valerme de unas líneas diagonales. Estas líneas diagonales, como lo he mencionado, tienen, o deberán tener, mejor dicho, la misma dirección, la misma medida y la misma inclinación. Entonces voy a tomar estos puntos, lo voy a dibujar con lápiz, voy a tomar estos puntos y voy a decir que a cada cuadradito que veo en mi cuadrícula, los voy a dividir por la mitad de manera diagonal. Es decir, que los voy a cortar a 45 grados. Entonces, fíjense que solamente he cortado 1, 2, 3 cuadraditos por su diagonal. Voy a hacer lo mismo aquí. 1, 2, 3. Lo mismo aquí.
1, 2, 3. Y voy a unirlos. Yo sé que si subo esta línea va a terminar aquí, porque he hecho 3 cuadraditos en todas mis líneas diagonales. Y voy a unir. Lo mismo voy a hacer aquí en el interior. 1, 2, 3. Y para demarcar la base también 1, 2, 3. Voy a subir esta línea para dar continuidad a mi mueble y voy a trazar esta otra línea horizontal y lo va a dejar a mi mueble completo. Ahora voy a pasar a tinta. Voy a empezar a pasar las líneas verticales, luego las horizontales, y por último las diagonales. Aquí tenemos un pequeño detalle que lo quiero mencionar. Por ejemplo, en este lateral, ¿sí? Fíjense, si esta es la tapa, si esta es una pieza, aquí puedo ver su espesor, pero aquí no. Entonces aquí voy a necesitar plasmarlo también, cortando los cuadraditos nuevamente. Lo mismo ocurre aquí abajo. Entonces ahí queda bien definido las piezas que van a conformar mi mueble. Y puedo dejar escrito tapa, estante, base, lateral, lateral. Y si quiero, puedo, ahora por ejemplo en este caso, voy a usar un color para las piezas que son iguales. En este caso, esto es una tapa. Lo puedo pintar completamente de un solo color. Ahí distingo que es una pieza. ¿Cuál pieza es igual? A tapa, base. Luego vamos a ver, cuando conozcamos las medidas, por qué son iguales. ¿Qué otras dos piezas son iguales aquí? Tienen las mismas medidas y son iguales. Los laterales. Ojo aquí con tomar una parte del estante con mucho cuidado. Y por último, mi pieza diferente es el estante. El fondo de mi mueble, recordemos que es de 3 milímetros, ¿sí? Es una pieza de 3 milímetros. Lo colocamos atrás de nuestro mueble. Entonces nuestro mueble quedaría conformado así. Con este croquis entonces lo que voy a poder hacer ya es comenzar a realizar el despiece. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero hoy era muy importante cómo de un dibujo sencillo podemos llegar ya a detallar en un proyecto cuáles son las piezas que van a conformar al mueble que quiero realizar.